El título para esta noche es Una comunidad de servicio. Una comunidad de servicio. Y yo confío que, como bien decía Alex y como bien decía el pastor Carlos el miércoles pasado, la obra de Cristo se ve palpablemente en la iglesia, y estos son ejemplos o ilustraciones de cómo el evangelio se ve en nosotros. Y una es produciendo siervos para su gloria, como acabamos de cantar. Así que vamos a venir a nuestro texto en esta oportunidad. Si me acompañan por favor en sus Biblias a Marcos, al Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 10. Marcos 10, versículos 35 al 45. Dice la escritura: y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse con Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que uno de los malos entendidos en estos tiempos es el paradigma del liderazgo. Es pensar que un líder es aquel al que se le debe de servir. Y Jesús aquí nos muestra una diferencia muy sustancial. Jesús dice: el que quiera ser mayor entre ustedes, que sea el siervo de todos. Aquí vemos a estos dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, buscando posición. Pero qué gran oportunidad que el Señor Jesús nos da una enseñanza bien clara de lo que Él quiere de sus hijos. Él no quiere posición, pero Él quiere un corazón dispuesto a vivir como vivió Cristo Jesús, con una postura de siervo, como una postura de realmente estar a disposición de todos sus hermanos. Fíjate un dato bien interesante. Se hizo una encuesta que la generación de niños nacidos entre 1982 y 1995, algunos son de esa generación. Yo no sé cuántos habrán aquí de esta generación. De 1982 a 1995, esos no son ni siquiera los millennials, son la generación Y o Y. Pues esta se fue conociendo como la generación del derecho. Una generación que pensaba que es su derecho tener todo lo que ellos pidan. Y yo creo que los millennials se les aumentó más esto. Por ejemplo, tú lo ves cuando vas a de compras, algunas ilustraciones de cómo esta generación, en los Estados Unidos, si tú compras algo, te lo pruebas y no te gusta, tú tienes el derecho de reclamar inmediatamente y te devuelven tu dinero íntegramente. Y eso no se hacía antes.
Antes de los años 80 tú comprabas algo, pues no te quedaba, lo mandabas a coser, lo mandabas a arreglar, o ni modo, ya gastabas. Pero el cliente siempre tiene la razón. Y no voy a permitir que un cliente demande mi marca porque no le gustó cómo le quedaba la ropa. Eso se ha metido en la mentalidad de la nueva generación. Es una generación que nos deben algo, que creemos que se nos debe algo. Por ponerte otra ilustración, tú has ido a estos lugares de comida rápida en donde venden hamburguesas. Normalmente te sirven en una charola. Fíjate bien, los jóvenes nacidos después de las generaciones que siguen, normalmente van a dejar, lo común es que dejen la charola sobre la mesa y no la levanten. ¿Y cuál crees que va a ser la respuesta que te van a dar? No la levantamos porque por eso pagamos un servicio para que alguien más la levante. Entonces, nuestra cultura está llena de esto, nuestra cultura está llena de ser servidos. Pero lo tremendo es que el Señor nos prescribe aquí un modelo diferente al del mundo. El Señor no vino para ser servido, no vino para enseñorearse. Ahí les dice en el versículo 42 que los que son reconocidos como gobernantes se enseñorean de las naciones, pero no será así en su iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, la iglesia no es un lugar para seguir el modelo del mundo. Esto se refleja, es una actitud común en estos tiempos y se refleja en la familia. Fíjate, en la familia el esposo a veces llegamos cansados. Yo también soy de esos. ¿Y qué es lo que estamos? Nuestro sueño, nuestro ideal es llegar a la casa, quitarnos los zapatos, ponernos las pantuflas y encender la tele. A lo mejor ese es tu ideal de tarde, de un día después de trabajo. Pero lo que menos pensamos es: voy a llegar a la casa, me quito el uniforme del trabajo y me pongo el uniforme de esposo siervo. Se refleja en la iglesia también. En la casa queremos ser servidos. En la iglesia a veces tenemos una mentalidad de que venimos a recibir como un consumismo, como un servicio. Por ejemplo, en las iglesias pequeñitas, tú vas y está el baño sucio. ¿Y qué crees que pasa? En una iglesia pequeña viene cualquier hermano, cualquier hermanita, ve el baño sucio y rapidito pregunta: ¿dónde está la escoba? ¿Dónde está el trapeador? Lo limpian. Y cuando estamos en una iglesia más grande, pensamos que ha de haber alguien en staff, alguien de limpieza que deba de hacer estas cosas. Y en ningún momento, hermanos, quiero que se sientan, estaba orando al Señor decir, nos está regañando porque no servimos. No. De hecho, yo quiero decir, esta es una iglesia ejemplar en el servicio. De hecho, soy retado por muchos de ustedes en su servicio en su hogar, su servicio en la iglesia. Es increíble ver cuando tenemos eventos, como cuando hemos tenido nuestras conferencias para pastores, ver cómo algunas personas se quedan hasta las 12 de la noche montando cosas, limpiando, preparando, otros sirviendo niños. Es decir, no es que sea un mensaje basado en algo que no estamos viendo, pero es algo, una prescripción bíblica de lo que queremos ser, una comunidad que tenga este valor, el valor del servicio. Así que este texto creo que nos prescribe y nos describe lo que es el servicio. ¿Qué nos prescribe? Es que el líder debe de ser un siervo, y nos lo describe como Cristo, su ejemplo fue una actitud de siervo, vivió una vida de siervo. Así que vamos a ver lo primero: ¿cuál debe de ser la motivación bíblica para el servicio? ¿Qué debe de ser aquello que motive mi vida a servir al Señor primeramente, a su iglesia, a mi familia, y ser un siervo? Lo primero que vemos en este texto es que el evangelio es la motivación para el servicio. ¿Por qué el evangelio? Porque en la última parte del versículo 45 nos habla de por qué razón Cristo adoptó una postura de siervo, y la razón fue
Porque vino a dar su vida en rescate por muchos. Su vida fue así, Él no vino a enseñorearse, sino que el maestro tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos con un propósito, para dar su vida en rescate por mucho. La postura de Cristo, fíjate, su postura, siendo el rey, siendo el merecedor, al que se le debe todo loor, toda honra, toda gloria, todo servicio se le debe a Él. Su postura fue voluntariamente la de vivir sirviendo, dar su vida en servicio hasta darla hasta la muerte. Ese es el evangelio vivido. Las buenas noticias del evangelio son que el Rey de Reyes se hizo siervo, y no solo se quedó como siervo, sino que se hizo gusano, dice el Salmo 22, y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, cuando ese evangelio es una realidad en nosotros, nuestro servicio debe de responder a la realidad de haber sido rescatados por ese evangelio. Nuestro servicio es una respuesta directa a que Cristo nos vino a servir a nosotros dando su vida. Y Pablo lo decía en 2 Corintios 5:14, dice Pablo, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra premia se podría traducir, nos pone en estrecho, no nos deja otra opción. ¿El qué dice que no nos deja otra opción? El amor de Cristo me apremia. La Reina Valera dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja al punto de decir, ¿cómo es posible que el Rey del universo vino a servirme? Vino a servir a pecadores, vino a dar su vida, me deja en un estrecho, me impulsa, me lleva a este punto de decir, ahora yo ya no quiero vivir para mí. Ahora la vida que yo vivo, la vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Hermanos, yo creo que hemos estado aquí en la iglesia teniendo una serie sobre Romanos 5, 6, 7 y 8, y ahorita estamos llevando una serie de Colosenses en donde todo el mensaje que estamos viendo es esto: estamos unidos a Cristo. Y el paso 1 que hemos logrado entender es que fuimos salvos por pura gracia y que Él nos justificó y nos declara justos y estamos unidos en su perfecta justicia. Pero no solo es eso, hermanos. Estamos unidos también en su obediencia perfecta. Y al estar unidos en su obediencia perfecta, el Señor nos lleva a que si Él murió por nosotros, ahora los que vivimos por esa muerte, vivamos para el Rey de Reyes. Yo creo que esta canción que cantamos ahora es apropiadísima. Señor, haz de mí un siervo. ¿Pero para qué? Para tu gloria. Que yo viva con esta postura. Entonces la motivación bíblica para el servicio es el evangelio, Cristo dando su vida por nosotros. Segunda motivación, Cristo mismo es nuestro ejemplo. En la vida del creyente es algo muy importante entender. Los que son discípulos de Cristo deben de andar como el maestro. Y aquí quiero tener un cuidado particular. Miren lo que dice primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Un discípulo es el que aprende a Cristo. Y nuestra iglesia tenemos como misión ser discípulos de Cristo y hacer otros discípulos de Cristo que aprenden quién es a Cristo, a vivir como Cristo. ¿Cuál es el cuidado que quiero tener aquí? Quiero ser cuidadoso en no presentarte un mensaje moralista y tú leer esto y decir, bueno, estuvo bien lo que habló Roberto, nos habló ser como Cristo.
Algunos le han llamado, fíjense cómo le han llamado a esto, teología de un bumper sticker, de una calcamonía de bumper, de defensa de carro. Hay gente que tiene una teología de ese tipo. ¿A qué se refiere esa teología? Por ejemplo, en las defensas de los carros pegan frases como estas: ¿qué haría Jesús? ¿Han leído esa frase? O si no, ser como Jesús. No estamos hablando de esto, hermano. No estamos hablando de que tú vengas esta noche y digas: ok, tengo que ser como Jesús, y en tu propio esfuerzo ver cómo le haces para ser siervo como Jesús. No se trata de esto. Se trata que la nueva realidad del evangelio en tu vida, la nueva naturaleza, todo lo que hemos estado aprendiendo durante este último año, la nueva naturaleza, el traslado de reino, el que estaba en reino de las tinieblas no podía vivir de otra forma más que pecando, pero al ser trasladado al reino de la luz por la pura gracia de Dios, a ti se te ha dado la habilidad de poder ser como tu maestro. ¿Y cómo conocerán que somos sus discípulos? Pues viendo que nos amamos. Hay una relación directa de tu relación, valga la redundancia, con Cristo, con tu relación con tus hermanos. Pero la verdad es que somos llamados a ser como el Maestro, por medio de la gracia. Y de hecho eso es una definición de santificación que hemos estado viendo. Es un proceso en el cual crecemos en Cristo semejanza. El doctor Grudem dice que la santificación es esto: cada día me parezco menos al pecado, el pecado está aquí, y camino cada día más en Cristo semejanza. Menos parecido al pecado y más parecido a Cristo. Así que el servir es más que imitar moralmente a Jesús, pero es adoptar su postura en la que vino a llevar a cabo su obra de redención. Eso es lo que yo le pido al Señor que obre en nosotros. Claro que es una aplicación bien práctica. Debemos de andar como Él anduvo. Dice Juan 13:12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí hay un mandato, hermanos. Un mandato de adoptar la postura de nuestro Señor, de vivir lavando los pies. Algunos han preguntado si esta debe de ser la práctica en alguna iglesia. Algunas iglesias lo hacen. No se refiere a la práctica en sí de lavar los pies, sino que lo que implicaba es que el que lavaba los pies en una casa, en las costumbres judías, era aquel siervo de todos, el esclavo. Caminaban con sandalias en calles polvorientas, llegaban a una casa y era cortesía del dueño de la casa, pero no lo hacía el dueño, lo hacía el siervo. Le dice: si yo les he dado este ejemplo, ustedes deben seguir este ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos ha dado? Considerar a todos como superiores a nosotros. Jesús no solo vino a servir, sino vino en forma de siervo. Esa era su naturaleza. Por lo tanto, al ser nuestros discípulos, sus discípulos, debemos de aspirar a ser como Él. Un aprendiz es alguien que por la gracia de Dios sigue al Cordero por donde quiera que va. Un discípulo, dice, es aquel que sigue al Cordero por donde quiera que va. La humillación de Jesús al hacerse siervo y venir en perfecta sumisión a su Padre que lo envió es el corazón de la obra redentora. Por lo tanto, es incongruente que seamos cristianos y busquemos ser servidos.
Y la verdad, hermanos, que esa es nuestra naturaleza, esa es mi naturaleza. Yo tengo que ser honesto, yo tengo que venir de rodillas al Señor y decir: Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Si nuestro Salvador vino como un siervo, vivió como un siervo y murió como un siervo, ese servicio es lo que nos da vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros no vivir de esa manera? Yo me pongo a leer en los evangelios cuando dice que el Rey de Reyes, el Rey del universo, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Hermanos, la queja refleja que no has entendido qué tanta gracia Dios ha tenido contigo. O cuando yo me quejo, refleja simplemente que no me he dado cuenta qué gran misterio de gracia ha sido revelado sobre mi vida, qué tanto se me ha perdonado, qué tanto se me ha bendecido con toda bendición espiritual, y que aún el Hijo del Hombre estaba dispuesto a poner su vida, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Alguien decía: cualquier cosa que me pase fuera del infierno, para mí es bendición. Y no lo tenemos que decir como un cliché de decir: estoy más bendecido de lo que merezco. No, en realidad debemos de pensar que nuestro destino eterno sin la gracia de Cristo para nuestras vidas era la perdición en el infierno. Pero que Dios intervino en su gracia y misericordia, y personas que no por obras de justicia, Él metió su mano y nos sacó del infierno, y ahora nos ha dado vida, nueva vida en Cristo. Le has dado gracias al Señor por todas las bendiciones que te ha dado. Te ha perdonado, te ha limpiado, te ha justificado, te ha dado una esposa, te ha dado hijos, te ha dado familia, y si no lo ha hecho, son innumerables sus bendiciones. Que esto afecte nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la motivación? El evangelio, el ejemplo de Cristo, que estamos unidos a Cristo en su perfecta obediencia. Y esto es lo que yo quiero recalcar. No solo se trata de una clase, una lección moral. Haz lo que Cristo hizo, pero ¿cómo? La única razón por la que se puede hacer es por la obra que Él hizo al unirnos a Cristo, y no solo justificarnos, sino darnos una nueva vida. Mira, quiero que veas Efesios 2:6, que es uno de los versículos más hermosos de la gracia salvadora, pero quiero que veas con otros ojos cuántas veces repite la unión con Cristo. Dice: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, no solo te salvó, te dio una vida nueva resucitada. Y no solo te dio una vida nueva resucitada, te dio una nueva vida gloriosa. Pablo dice que ya nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Dios no está viéndonos ahí sin la capacidad, no nos está viendo derrotados, nos está viendo salvos, pero también en Él nos está viendo resucitados a una nueva vida. En Él nos está viendo en lugares celestiales, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo eso lo entendemos. Decimos: gracias por tu gracia, no fue por obras. Pero dice que también esa unión nos hizo una nueva hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano que sus nuevas criaturas tienen en la unión con Cristo la habilidad de hacer obras, buenas obras, cosas palpables, tangibles. La salvación casi nadie la discute, todos sabemos que es por gracia, pero también se nos olvida muchas veces que incluye la nueva vida que trae consigo nuevas obras, una vida de un siervo para su gloria. Yo a veces la ilustración que uso para estas buenas obras que Dios preparó, el pastor Carlos ha dado muy buenas ilustraciones, así que
Si esta no les sirve, quédense con las que el pastor Carlos ha dado, ¿verdad? Pero a mí se me figura como esto: cuando tú tienes un niño chiquito y va a ir a un cumpleaños, o cuando le va a regalar a su mamá algo, el niño no tiene dinero, no tiene lana de dónde comprar ese regalo. Pero lo que hace el papá es que compra un regalo y le pone de parte del fulanito de tal, del niño, y el niño va y lo entrega ese regalo. Pero ¿quién es el que produce el regalo? El papá. Es exactamente, bueno, no sé si es exactamente, esa ilustración me sirve a mí. Es lo que Dios hace. Él te da la capacidad de caminar en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Tú solo vas y las entregas, caminas en ellas. ¿Cuál es la motivación para el servicio? Que estamos unidos a Él, que por medio de esa unión podemos realmente hacer buenas obras. Y no solo eso, que Cristo es nuestro poder. En nuestra fuerza no está ese poder, ya que somos atraídos a la comodidad, al ser servidos, al ser reconocidos. No sé si tú te identificas conmigo, pero para mí es lo más natural. No el de ser siervo, sino el de ser servido. Es lo más natural. Pero con la unión con Cristo en mi vida, Él me ha capacitado para servir al Señor de esta manera. No se trata solamente de seguir el ejemplo de Cristo, sino de que el verdadero creyente tiene la habilidad de hacerlo. Tiene la habilidad de hacer estas cosas. Pablo oraba en Colosenses, que es lo que hemos estado viendo los domingos, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué oraba? Que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo se lograba esto? Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Cómo es que él decía que ustedes van a dar fruto en toda buena obra? ¿Cómo van a ser siervos del Señor para su gloria en toda buena obra? Fortalecidos por medio de su poder. Entonces aquel hombre que nunca sirvió en su vida, que él buscaba ser servido, de pronto Dios transforma ese corazón y se vuelve en un siervo de su hogar, se vuelve en un siervo de su comunidad, de su iglesia, para la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza. La motivación bíblica entonces es el evangelio, es el ejemplo de Cristo, que estamos unidos a su perfecta obediencia y que Él es nuestro poder. Pero lo segundo que veremos esta noche es que el evangelio, no solo eso, sino que produce en nosotros, entonces todas estas verdades producen que seamos ya una comunidad de servicio. ¿Por qué? Porque dice que en Marcos, en nuestro texto, dice que entre ustedes no va a ser como en el mundo, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. Ese es el evangelio. Y el miércoles pasado veíamos un texto, yo quiero que lo veas con estos ojos. El texto que veíamos en Filipenses nos habla de una comunidad que está consciente de que nos ministramos o hacemos ministerio unos a otros por medio de la gracia de Dios. Mira, vamos a volver a ver Filipenses. Mira Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, Pablo en Filipenses nos dice: la iglesia es una comunidad que está buscando siempre el bien del otro
el servicio al otro, no su propio interés, no su propio o su deseo egoísta, sino aquello que sirve al cuerpo de Cristo, que edifica a la iglesia. Eso es el ministerio. Y por eso Pablo vuelve a usar el argumento del ejemplo de Jesús. Versículo 5: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ya lo mencionamos, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esta es la actitud que debe de haber en una comunidad cristiana. ¿Cuál? Considerando a otros como más importantes que nosotros mismos. Considerando a otros primero que a nosotros. Nada como para mí primero, sino para el bien de todos. El ministerio bíblico, entonces, según lo define Jesús en este pasaje, equivale, ¿qué es ministrarnos? Pues equivale a servirnos, a considerarnos. Y aquí es donde entra nuevamente esta expresión que se nos predicaba el miércoles pasado: los unos a los otros. Recordemos que el ministerio es cómo nos edificamos los unos a los otros. Y todos somos llamados a participar en el ministerio, y le puse entre paréntesis, el servicio de la iglesia. Este es un muy mal entendido, que los pastores son los que hacen ministerio. ¿Te has puesto a pensar que tú eres un ministro también de Cristo? Un ministro es aquel, valga la aclaración, que administra o sirve los bienes de un gobernador, en este caso del Rey Jesús. Y administrarnos los unos a los otros, que es lo que se nos hablaba el miércoles pasado, en la comunión estamos tomando una postura de una comunidad de siervos. Entonces a veces se tiene el error o se malentiende que el llamado es para los pastores. ¿Quién sirve al Señor? El que predica, el que dirige la alabanza, el que da un curso de paternidad, el que da el curso alfa. No es así, hermanos. Mira, por ejemplo, los cursos alfa. Yo quiero que ustedes tengan en mente que todos aquí podemos hacer ministerio. Por ejemplo, el pastor Abelardo o el pastor Alejandro están dando la enseñanza en un curso alfa. Qué bueno. Ellos son los que están trayendo la voz, el mensaje evangelístico. Pero tan importante es también el que está en la puerta dando la bienvenida. No sé si te ha tocado servir en los cursos alfa. Aquí estoy viendo algunas parejas que yo sé que casi siempre sirven en la puerta. También la hermana que hizo no se quedan a veces aquí, las quesadillas. ¿El qué? Los bocadillos, lo que sea que se dé. Si ella está en mente diciendo, estoy haciéndolo no porque me tocó en mi grupo de casa y venimos ese día miércoles a hacer una comida aquí, pero estoy colaborando en el ministerio de predicar la palabra de Dios. Mientras el hermano está predicando, yo estoy sirviendo, saludando a los que llegan, y otras hermanas, otros hermanos cuidan a los niños. Y nuestra actitud, les decía en la capacitación que tuvimos de ministerio de niños, tiene que ser: bienvenidos, qué bueno que estás aquí, porque lo que estamos haciendo es sirviendo evangelísticamente a esas mamás, a esos papás que vienen a oír por primera vez el evangelio. Y así podemos vernos, y vamos a ver en detalle algunas formas de servirnos los unos a los otros. Pero, hermanos, tú estás llamado a ser siervo, dice, a ser ministro. Efesios 4:11, y él dio a algunos ser apóstoles. Él dio al que él quiso ser apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestros. Pero mira, ¿para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del pleno Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo. El ministerio no es el trabajo exclusivo de los pastores, sino que lo que se ve ahí, que Él algunos los designó como apóstoles, como profetas, como evangelistas, pero para capacitar a los miembros, al miembro normal, voy a usar el término miembro ordinario, pues el congregante, el miembro de una iglesia, para que él también haga la obra del ministerio. Y esto cómo se suma a lo que nos traía el pastor Carlos el miércoles pasado. En tu grupo de casa tú eres un elemento también de servicio al otro miembro. Ya veremos más adelante algunas formas. Entonces el evangelio, hermanos, produce una comunidad de servicio, una comunidad de ministros, de servidores. Pero el evangelio debe de afectar nuestra actitud en el ministerio de los unos con los otros. Y aquí es bien importante que entendamos esto. La figura que el Señor presenta en la iglesia es un cuerpo. Y tienes que entender que Dios ha hecho su cuerpo universal, que es la iglesia universal, pero su cuerpo local. Y Él lo hizo como Él quiso. Imagínate lo que decía Pablo en Corintios. Primera de Corintios 12:15. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Mira esta frase, por eso está subrayada. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. ¿Cómo la cabeza va a caminar si no tiene pies? Muchos de nosotros como que tenemos un deseo de servir en los ministerios a lo mejor más vistos. Y esa es una tentación bien común, la acabamos de ver en los hijos de Juan y Zebedeo. O sea, por decir algo, es bien fácil servir en una plataforma. Pero la Biblia particularmente enseña que Dios nos hizo con los dones, con la forma de ser de cada uno en particular, y no solo nos hizo, sino que nos ubicó en el cuerpo con unos dones particulares cada quien. Y los dones que tú tienes, yo no los tengo. Yo no puedo decir que no te necesito. ¿Estás viendo cómo funciona esto los unos a los otros? Por ejemplo, el pastor Spurgeon dice que antes de predicar, tú dices, no sé si han leído ustedes los sermones del pastor Charles Spurgeon. Para mí, bueno, a él se le denominó el príncipe de los predicadores. No sé si sea un título muy, muy fuerte, pero era tan buen predicador que así le decían, el príncipe de los predicadores. Y tú los lees, leyéndolos, pues yo me quebranto muchas veces decir, qué elocuencia, cómo abre la escritura. Spurgeon. Bueno, siempre dice que en sus servicios, no recuerdo si menciona cerca de 30 hermanos que estaban todo el servicio y una media hora antes atrás orando para que Dios fuera exaltado, para que tuviera el denuedo de la predicación de la palabra. Entonces nos necesitamos unos a otros. Tú a lo mejor, dice, no lo podemos ver por el tiempo, pero en Romanos dice que unos tienen el don de servir, otros tienen el don de ser, es un anglicismo, liderar, pero de dirigir. Unos tienen el don de la palabra. ¿Y qué dice? Todos los dones, dice, úsese para la gloria de Dios. Por ejemplo, si tú no tienes el don para servir, si a mí me pones a servir, vamos a decir que tenemos un evento y a mí me pones a servir el pastel. A mí lo que me pasa es de que empiezo quizás muy generoso, dando porciones grandes y no termino, al final estoy dando porciones chiquitas porque no me completé. Pero hay unas hermanas aquí que tú las ves y sirven la medida exacta, sirven con un gozo, y todos tenemos diferentes dones. Fíjense, hay muchas personas que quieren cantar en el equipo de alabanza.
Pues no sé si lo que rieron también querían pedir una solicitud. Y el equipo de alabanza es un ministerio visible, pero los hermanos, yo les digo, pregúntenles, yo les digo los domingos, ustedes están aquí no más porque Dios les dio el don del canto, pero a lo mejor allá sentado hay una persona que es un adorador, que adora al Señor más que nosotros. Nosotros somos retados por muchos de ustedes, pero sería un poco así como difícil de que viniera un hermano y diga, no, es que páseme a cantar, hermano, y de veras no entiende la diferencia entre re y sol. Y ya ha pasado que hay pastores que tienen el don de misericordia y le dicen, no, pues pásale, hermano. Y luego, no, o sea, parece dar risa, pero lo que sucede después es que explicarle a ese hermano que no es la función en el cuerpo. ¿Es menor por eso? ¿No lo necesitamos? Claro que sí. Pero nos metemos en broncas a veces por querer funcionar de diferente manera. Pero lo que debemos depender en esto es, Señor, ponme un corazón de siervo en aquellos dones que tú me has dado y estar dispuesto a ponerlos a los pies de la gloria del Señor. En lo que tú me hayas dado. Si tu don es servir en el cunero, eres esa abuelita que todos los niños quieren abrazar. Que hasta yo quisiera un abrazo de esas abuelitas a veces, para sentirte así amado. Si tú eres esa abuelita, entonces pon tus manos para el servicio del Señor. Si el Señor te ha dado el don de la palabra, entonces prepárate y déjate usar por la gracia del Señor. Romanos 12:13. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada a cada uno de vosotros, que no piense más alto decide lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Quién la ha dado? Dios. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren. Pero mira lo que sigue: según la gracia que nos ha sido dada, que dice, usémoslos. Si el de profecías es en proporción a la fe y etcétera. Si a ti se te ha dado un don, úsalo para la gloria de Dios. Hay un llamado entonces, hermanos, a funcionar como una comunidad que sirve en la medida de gracia que le ha sido dada. Dios honra a los miembros que aparentemente son más débiles. Eso es tremendo. Los miembros, el pulmón es súper débil, pero está protegido por todo el esternón, por los músculos pectorales, por los músculos de la espalda, el trapezoide. Está protegido el pulmón porque es débil, pero no tiene menos honra, ni es menos importante. ¿Qué haces sin un pulmón? Así hay miembros en la iglesia. Quizás no sea tan visible, pero tú eres también parte del cuerpo. Somos llamados a tener un mismo sentir. En esos versículos también se muestra que no podemos decirles, y mira lo que está subrayado en 1 Corintios 12:21, no te necesito. Nuestro sentir tiene que ser, necesitamos unos a otros, y nuestro sentir debe ser el de servir a nuestros hermanos, no vernos como un club o una organización, sino como un mismo cuerpo, o yo diría como una comunidad de servicio. No venimos a ser consumistas a la iglesia. Pues alguien tiene que limpiar el baño. No, yo lo puedo limpiar el baño. Alguien tiene que trapear la tarima. Pues yo puedo hacerlo. Una comunidad de servicio. Y quiero que vean ya en lo práctico expresiones de servicio en el cuerpo de Cristo. Abran su Biblia porque ahí solo puse 1 de Tesalonicenses 5:11, pero vamos a seguir leyendo después del 11. Dice, puse solo el 11 porque hay algo que está pasando en esta iglesia. Leamos el 11 primero. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Y yo puedo decir que eso está pasando en esta iglesia.
Como dije, este mensaje no es un mensaje correctivo, es un mensaje recordatorio de cuál es nuestro llamado. Pero sigamos en lo que ya estamos haciendo. Ahora, sigue leyendo, por favor, ahí en 1 Tesalonicenses 5:11. Sigue leyendo el 12. Pero rogamos, hermanos, ahí hay unas formas de cómo servirnos. Que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Versículo 13, segunda parte, vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así que mira algunas expresiones de esos versículos ahí a continuación. Alentar al caído. ¿Cómo sirvo en mi iglesia? Aliento al caído. Ahí te dice, hermanos, anima al que está caído, vamos, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Dice el pastor Miguel Núñez que a veces llegan personas a su iglesia, lo dijo aquí en Fieles en una pregunta que le hicieron, y que hay una persona enferma en la iglesia o caída, como normalmente usamos, y dice, nadie vino a buscarme, nadie de la iglesia vino a buscarme. Y dice el pastor Núñez, él le pregunta, ¿no fue nadie de tu grupo de casa? No, bueno, sí, dice, fue la hermana que va a mi grupo de casa, fue el otro, el líder del ministerio de niños. Pero cuando dicen nadie vino a buscarme, se está refiriendo a que no pudo ir el pastor Núñez. Y esa es nuestra tendencia. Nadie me llamó, nadie me buscó. Bueno, yo espero que este mensaje te anime a ti a ver que tú eres esa persona que puedes alentar al caído. No esperes, el hermano de tu grupo de casa se ausentó 2, 3, 4 domingos, llámalo. No lo llames como en un juicio y acusación de decir, ¿qué te pasó, hermano? Ya llevas 4 que estás faltando. No, llámalo alentándolo. Hermano, hay algo que puede orar por ti, te ha pasado algo, hay algo que te pueda servir. Trayendo palabras de ánimo o de exhortación. Tú puedes, de acuerdo aquí a Tesalonicenses, traer palabras de ánimo. Algo que me gustó del pastor CJ, que él dice que termina de predicar y le gusta bajarse a hablar con las personas y a animarlos por evidencias de gracia que vio durante el servicio. Y él se baja y le dice, mira, te doy gracias a Dios, primera vez que vienes a la reunión, qué bueno, bienvenido. O le doy gracias a Dios que no habías venido en 3 domingos y aquí estuviste poniendo atención. O a un joven que nunca ponía atención, ese domingo lo vio poniendo atención, le dice, qué bueno, él sigue esforzándote. ¿Verdad que a veces animan las palabras de ánimo? Valga la redundancia, ese es el propósito. Yo a veces he visto que en las parejas, tuvimos un curso matrimonial hace un par de meses, y les decíamos que una de las formas en que bendice el esposo a la esposa o viceversa no es tanto señalar el error, sino que a veces lo que bendice es cuando te dicen gracias porque cuidaste a los niños todo el día. Solo las que son mamás de niños chiquitos saben a lo mejor el esfuerzo que hicieron para venir hoy aquí a la reunión. Así que gracias en nombre del equipo pastoral. Ya Alex ya te dio las gracias, pero ahí vienen batallando. O también te damos gracias, te animamos, pues. No estamos elevando el ego, no se trata de eso, pero te damos gracias si tú saliste ahora de tu trabajo corriendo, pero dijiste, voy a recibir la palabra del Señor. Ese tipo de cosas las tiene que estar haciendo todo el cuerpo de Cristo. Agradeciendo a los que nos sirven. Ahí dice que les des honra. ¿Cuántas veces vamos y les decimos, oye Carlos, gracias por el mensaje, gracias Abelardo? Probablemente te digan ellos o Alex, gracias Alex por el mensaje. Te digan, no hermano, no te preocupes, no tienes nada que agradecer. Es lo más seguro, porque ellos son servidores de ellos, nosotros somos servidores de Dios. Pero ahí te dice que lo hagas, que los tengas en muy alta estima y amor a los que los predican y os enseñan la palabra, etcétera. Por el tiempo, vivir en paz con los hermanos, no dañes con palabras o acciones.
Habla bien de tu prójimo. Jonathan Edwards en una de sus resoluciones dijo: yo resuelvo nunca hablar nada dañino de mi prójimo. Wow. Obedeciendo a nuestros líderes, proveyendo para las necesidades del hermano. Ya Carlos habló de esto el miércoles pasado. Pero no le digas que te vaya bien, hermano. Si tú tienes 2 capas, dice el Señor, dásela. Orando cuando está pasando alguna adversidad, siendo pacientes con los débiles. Todas son formas prácticas como el cuerpo de Cristo nos servimos a unos a otros. Finalmente, y bien rápido, quiero ver que estas implicaciones del evangelio sobre nuestro carácter. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Pablo decía ahí también en 1 Tesalonicenses 2:10 que ustedes son testigos de cómo me he conducido delante de ustedes. Leámoslo. Dice: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieras como es digno del Señor, del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo dice: mira, si algo te puedo decir es que ustedes saben cómo me he comportado, cómo es el carácter entonces, o cómo debe ser el carácter de un hombre que el evangelio lo ha afectado en su servicio. Bueno, sirve con gratitud. Sirve con gratitud. En 1 Tesalonicenses 1:2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Estamos en Colosenses. Pablo comenzó la carta a Colosenses diciendo: doy gracias a Dios por lo que he oído, al escuchar de su fe y de su amor, doy gracias a Dios por ustedes. El siervo da gracias a Dios por su iglesia, por sus hermanos, por tu esposa, por tus hijos. Vives una vida agradecido y eso te permite servir. Es un privilegio que tú tengas una familia en estos tiempos. Es un privilegio que tú tengas una iglesia. Es más fácil ver la paja del hermano a veces que dar gracias a Dios. Servimos con gratitud. Nuestro servicio debe reflejar nuestro amor por nuestro Salvador. Nuestra motivación surge de un corazón agradecido. Para el líder cristiano, el servir es un privilegio. No es: ay, hombre, nos convocaron a las 7 de la mañana un domingo. ¿Cómo crees? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué inconscientes son estas personas? No, si te convocaron, y hoy tenemos muchos días de nuestra actividad de puro servicio, pero si te convocáramos con gratitud porque soy salvo, porque me levanto un domingo dando gracias a Dios. Por si no saben, hay hermanos que sí llegan a las 7 los domingos. Por si no sabías, llegan varios. Algunos que ordenan que ponen las cámaras, que ordenan las sillas, el equipo de alabanza, los que abren las puertas. Ellos lo deben de hacer con gratitud, con gozo, con privilegio. Si te encargan servir en cunero, por favor no digas: híjole, si apenas aguanto a los míos y me pidió el pastor que ayudara con estos chavos. No, gracias, Padre, que me has dado dones. Con y por amor, dándonos a los otros como Cristo se dio a nosotros. Así sirve a tu esposa, así sirve a tus hijos, así sirve a tu hermano. Así sirve el día que te toca dar la clase de escuela dominical, el día que te toca cantar, el día que te toca en estacionamiento. Hermanos, los de estacionamiento en los veranos que nos llega a 44 grados allá afuera están. Gracias, te quiero dar las gracias. Hazlo con amor para el Señor y para tus hermanos. Ya ven, hay algunos que se enojan. No, que el ujier me pidió que guardara el teléfono, ¿tú crees? Pues él está queriendo ver que la palabra de Dios sea predicada con amor, con afecto por los hermanos. Yo no sé cuántos fuimos afectados por el pecado, que somos bien simples. Pero Cristo aquí, Él les dice: miren, yo tengo carga, yo los sirvo a ustedes como un papá serviría a un hijo.
benignos, con ternura, con paciencia. Señor, nos ayude a crecer como siervos así, como pastores que realmente seamos tiernos con ustedes, con humildad. Mira, que todo hombre, 1 Corintios 4:1, nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa palabra servidor en griego era un esclavo de un tipo bien bajo. Algunos han dicho, algunos comentaristas, que era el esclavo que iba abajo de los barcos remando, los barcos esos que van remando muchas personas. Imagínate qué vida tiene un esclavo así. Otros en estos tiempos dice que es como un asistente, por ejemplo médico. O sea, el asistente médico está, páseme el bisturí, suture aquí por favor. Está sirviendo, está dispuesto a lo que se le pida, está presto. Que nuestra manera de vivir, de servir, refleje humildad. Filipenses decía: no considerándote más que el hermano, no con egoísmo, no para ser vistos, no para ser reconocidos, sino que toda la gloria de nuestra vida se la lleve el Señor. Dando ejemplo a los demás. Él decía: mira cómo nos hemos comportado de irreprochables, buscando ser irreprensibles, dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Que nuestra vida sea una vida de servicio, que tu familia sea una familia que digan: wow, esa familia cómo sirve. Lo hacemos con fidelidad y diligencia porque se te ha confiado algo de gran valor. El gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad: hacer todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Estamos sirviendo a Dios. Pablo decía: ¿qué tan diligentemente lo hacía? Él ha trabajado más que todos. Y finalmente, una actitud correcta es que lo hagamos con gozo. En Deuteronomio 28:7, Dios reprende a su pueblo porque no sirvieron al Señor con alegría. Y hay repetidos salmos en donde dice que hay un llamado: servid al Señor con alegría. Dios espera que seamos un pueblo gozoso. Dios espera que sirvamos a su iglesia con una gran alegría. Que para nosotros sea el privilegio más grande ser considerados su siervo, que nosotros nos ciñamos la toalla y no quejarnos, sino decir: con gozo lo hago. Hermanos, y la primera aplicación es en nuestro hogar. Inmediatamente en nuestro hogar espiritual, la iglesia, y también con el mundo. No hay mejor evangelismo. Yo lo he visto, que aquel evangelista que sirve al no creyente. Te voy a poner un ejemplo. Ve con tu vecina. Si tú no sabes cómo evangelizar a tu vecina, ve y un día sírvela de cualquier forma. Tócale a la puerta y le digo: vecina, ¿quiere que le cuide a los niños para que se salga un ratito a tomarse un café con su esposo? Si tienes la confianza, obviamente, de que te los deje. ¿Sabes lo que va a pasar? Su modelo del mundo es: ¿cómo? ¿Cuánto le voy a pagar, vecina, o qué? No, ¿cómo cree? Quiero servirla. Si tu vecino no tiene trabajo por 6 meses y tú no te conmueves, ve y compre una despensa y déjasela ahí. Si tú tienes para eso, ya. Eso no es predicar el evangelio, pero ya pusiste el puente para predicar el evangelio. Amén. Bueno, son las 9 de la noche, vamos a terminar. Podemos orar lo que decía esa canción, no sé si la puedo volver a cantar. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Supónganse de pie, hermanos, vamos a orar.